En relación Desde otoño de 1944, la carrera por la victoria, lanzada desde el oeste y el sur contra Alemania, tenían ventaja amplia para la Unión Soviética. Toda Polonia estaba bajo la autoridad, de hecho, del gobierno de Lublin, pero los alemanes todavía controlaban Checoslovaquia y la mitad de Hungría. En julio de 1944, los soviéticos franqueaban la línea Curzon. Se había producido el acuerdo entre Churchill y Stalin, por lo cual pone en alerta a Estados Unidos, quien pide la realización de la cumbre, que se va a realizar en Yalta, en Crimea, en el Palacio de Livadia, entre el 4 y el 11 de febrero de 1945. Allí se van a reunir los tres mandatarios de Estado. Tanto Gran Bretaña como Estados Unidos estaban decididos a no terminar como Versalles, que en tan problemático había resultado ese tratado para Alemania. Entonces tenía una posición más conciliadora. A diferencia de ellos, la Unión Soviética tiene una política mucho más punitiva y coercitiva para desmantelar a Alemania, y además contaba con una ventaja militar mayúscula. Stalin retrasa el ejército, frena el primer ejército bielorruso de Zhukov, y primero va a liberar Checoslovaquia y Hungría, y retrasa la toma de Berlín, el centro de Alemania, hasta después de la conferencia de Yalta. En relación a la conferencia hay principios que tienen gran consenso y guían toda esta conferencia. Uno de ellos es la capitulación incondicional de Alemania, otro es el desmembramiento, que este desmembramiento de su territorio se va a transformar en zonas de ocupación. Otro tema es la reparación económica, de la cual insiste mucho Stalin, planteando que el Ejército Rojo es el que más ha llevado la carga de la guerra. Otro punto es el castigo a los culpables, y otra cuestión es el establecimiento de una organización internacional mundial. Stalin, haciendo manejo de un gran poder de carisma y de seducción, va a hacer un brindis, planteando que brindaba por la unión de las tres grandes potencias, saludando primero a Churchill como el hombre más intrépido del mundo, homenajeando a Roosevelt como el principal promotor de la movilización universal contra Hitler. Esto produjo un gran enojo de Gaulle, ya que no había sido invitado a la conferencia. En ese sentido, Stalin no estaba en contra de la posición de Francia, tampoco lo estaba Churchill, ya que era el amplio defensor de Francia. Sin embargo, el que más se oponía había sido Roosevelt, considerando que Francia había sido ocupado su territorio durante 4 años y solo con el apoyo del ejército anglo-norteamericano había sido liberado, por lo cual al ser un país ocupado no estaba en condiciones de sentarse a la mesa de las discusiones. Roosevelt, por su lado, está especialmente preocupado por algunas cuestiones. Primero, con terminar la guerra, que necesitaba que sea terminada. También asegurar el ingreso de la Unión Soviética en su lucha contra Japón, o sea, la lucha en el Extremo Oriente. Y además tenía una cuestión en relación a su cuestión de política interna, ya que había una importante oposición de la opinión pública en relación a la vuelta de los soldados del frente de batalla. Churchill, por su parte, quería romper especialmente con la Alemania nazi, pero no con Alemania nazi, sino con Alemania nazi, y conservarla como aliada luego contra lo que es la Unión Soviética. Para Roosevelt, el principal tema de Yalta era el futuro de la Organización de Naciones Unidas, como para Wilson lo había sido de Sociedad de Naciones. Entonces lo que va a hacer es concentrar todos sus esfuerzos en la constitución de esta institución internacional, y para ello estaba dispuesto a hacer concesiones implícitas, como por ejemplo la cuestión de Polonia. Había habido algunos antecedentes en este sentido. Ya en octubre del 43, Cordell Hull, redactor de la Carta de Naciones Unidas, había logrado
una declaración de Moscú donde Stalin hablaba de la necesidad de una organización internacional en un futuro. También en Teherán se había planteado la necesidad de una organización internacional con una asamblea de naciones y los 4 perros guardianes. Y en Dunbar-to-Axe habían establecido o regulado algunas cuestiones de forma, pero todavía quedaban cuestiones para poder ser acordadas. Estaba listo, pero tenían que ser hablados, discutidos algunas cuestiones, y esto iba a ser en Yalta. Entre estas cuestiones para discutir era cuál sería el procedimiento del voto en el Consejo de Seguridad, qué parte correspondería a la soberanía de los grandes y a los imperativos para el mantenimiento de la paz, quién sería miembro del Ejecutivo de esta nueva organización. En este sentido, Estados Unidos va a proponer que China sea miembro permanente del Consejo de Seguridad y Gran Bretaña aspiraba a la presencia de Francia en el mismo. La Unión Soviética hace una objeción en este sentido porque plantea que la relación sería 4 contra 1, porque en la Asamblea General los soviéticos temían que fuera un dominio angloamericano, ya que Londres tenía para sí los Estados miembros de la Commonwealth y Estados Unidos su influencia sobre América Latina. La Unión Soviética exigía que cada una entonces de las 16 repúblicas soviéticas federales tuvieran su lugar dentro de naciones como representantes. Hay todo un debate en esto, se dilatan las conversaciones y se pasan a otro tema. Tinio, representante norteamericano, propuso el sistema de voto del Consejo de Seguridad. Para cuestiones de procedimiento sería el de mayoría simple de 7 votos, mientras que cuestiones de fondo el voto positivo del conjunto de los miembros permanentes, o sea, tendría lo que es el derecho a veto, pero que el Estado miembro permanente que no sea parte de la cuestión examinada, que sea parte, no podrá tomar parte en esa votación. Hay algunos debates en este sentido, pero Molotov, que es representante soviético, comunica el acuerdo de la Unión Soviética sobre ese sistema de votación y da una concesión. No exige entonces ahora 16 lugares en la Asamblea General, sino solamente la presencia de Ucrania y Bielorrusia y eventualmente Lituania. Entonces Churchill acepta dar 2 sitios suplementarios a la Unión Soviética y Roosevelt, que es más reticente, se vio obligado a ceder. Luego es abordado otro tema dentro de Naciones Unidas, que va a ser la organización de las tutelas internacionales, o sea, el sistema de mandatos como había sido en Sociedad de Naciones. Ahí Churchill protesta, se rehúsa porque ve una amenaza al dominio británico. Sin embargo, Tinio, norteamericano, lo tranquiliza planteando que esta regulación de tutelas internacionales y lo que eran los mandatos van a ser solo de las antiguas posesiones alemanas y japonesas. Con estos acuerdos, la primera conferencia de Naciones Unidas se va a fijar para el 25 de abril de 1945 en Estados Unidos, San Francisco, y se decide como invitado a la conferencia todo Estado que hubiera declarado la guerra a Alemania antes del 1 de marzo. La Declaración de Europa Liberada hace alusión a los estados liberados de esta Alemania nazi, del dominio de esta Alemania nazi. Es una propuesta de Estados Unidos de establecer gobiernos provisionales y luego elecciones libres, pero regidos por el derecho. Entonces, planteaba que se organizarían elecciones en todos los países democráticos una vez terminadas las hostilidades. Sin embargo, después el transcurso de los acontecimientos que lleva a la conformación de dos bloques ideológicos y económicos y militares distintos, deja esta declaración realmente en letra muerta y queda a los países de Europa del Este sometidos a la Unión Soviética. También había toda una serie de discusiones y ambigüedad en cómo se entendía la palabra democracia desde los estados de
Estados Unidos y Gran Bretaña, y desde la Unión Soviética por otro lado. Sobre el desmembramiento de Alemania hay un acuerdo importante, ya conversado anteriormente por estos estados, sobre un principio de desmembramiento. Se prevé que estas tres potencias ejercerán una autoridad suprema sobre Alemania y que consten entre las medidas requeridas para una paz futura que esta Alemania esté con un desarme completo y desmilitarizada. Este desmembramiento se va a llevar a cabo por una división en zonas de ocupación, aunque provisionales en un principio. En esta cuestión de las zonas de ocupación aparece el nombre de Francia. Churchill plantea el nombre de Francia, pero Stalin está en contra de esta situación. Después accede porque Roosevelt apoya a Churchill en esta cuestión. Sin embargo, plantea que la zona de ocupación francesa debía salir de las zonas ya planteadas para Estados Unidos y Gran Bretaña. Churchill plantea que supuestamente en un futuro las fuerzas americanas no podrán permanecer más de 2 años en Europa, entonces Gran Bretaña tendría que asumir el esfuerzo de ocupación y no podría sin el apoyo francés. Primero Roosevelt no accedió a la participación de Francia en el Consejo de Control Interaliado, pero sí después él lo hace y se ponen de acuerdo. Llegar a un acuerdo. La posición soviética era muy fuerte, ya que planteaba que era quienes más habían sufrido el tema de la guerra y tenía que pagarse mayor indemnización a los soviéticos. Entonces hay distintas propuestas, desde el desmantelamiento de todo el aparato industrial alemán, por otro lado reeducar a la población alemana para que se dedique a la agricultura. Entonces hay toda una serie de discusiones y negociaciones. La Unión Soviética primero plantea el traslado del 80% de la capacidad industrial alemana hacia territorio soviético, y como esto no es acordado, desiste de esta posición, pero sí quiere fijar una cifra exacta, una cifra específica, y plantea como monto total de reparaciones $20.000 millones, y que la mitad de esos $20.000 millones sea para la Unión Soviética. El representante británico recordó las difíciles negociaciones de reparaciones que habían seguido la Primera Guerra Mundial, y entonces siguen negociando esta cuestión que termina siendo aceptada. Roosevelt, para tranquilizarlo, cede. Entonces el protocolo pone la cifra de $20.000 millones como base de discusión de la Comisión de Reparaciones de Moscú, y llegan así a acordar el tema de reparaciones, que después en definitiva no se va a llevar adelante, no se va a llevar a cabo por el desarrollo de los acontecimientos posteriores. La cuestión de Polonia es lo que dominó el tema de Yalta. La discusión giró en torno a sus fronteras especialmente y a su régimen político. Entonces se plantea cuál sería la frontera polaca y cómo sería su régimen político. Quedaba establecida la línea Curzon del este de 1920, y que eso también fue acordado y afirmado en Teherán. Stalin lanzó un discurso exaltado para evitar cualquier discusión sobre la línea Curzon. Estableció para el oeste una cuestión: que prefiero que la guerra continúe un poco más de tiempo, incluso si cuesta más sangre, y conquistar para Polonia los territorios en compensación hacia el oeste a expensa de los alemanes, y propone nuevamente como frontera la línea del río Neisse. Churchill se muestra bastante escéptico si la anexión de Polonia de un trozo de Prusia Oriental significaría 6 millones de alemanes bajo un gobierno polaco o el desplazamiento de esa población. Sin embargo, Stalin insistió en este tema. Los tres grandes entonces acuerdan una fórmula ambigua que plantean que Polonia obtendrá engrandecimiento de territorios al norte
territorio polaco. La cuestión era cómo transformar el gobierno de Lublin para que pueda ser reconocido, o sea, que tenga representatividad política. Esto podría hacerse a través de elecciones, tal cual lo planteaba en la Declaración de Europa Liberada, lo planteaban los gobiernos. Estas elecciones, deseadas por Roosevelt y Churchill, Stalin las promete para un mes. Sin embargo, los soviéticos van imponiendo progresivamente la idea de una reorganización del gobierno de Lublin. La Unión Soviética parece alinearse a los ideales democráticos liberales de los países occidentales, pero es pura forma. En realidad no tiene la menor intención de disolver el Consejo de Lublin ni hacer elecciones. Sin embargo, produjo un simulacro de elecciones, pero se siguió en el gobierno, sigue en el poder el gobierno de Lublin, que tuvo la representatividad de toda Polonia. Se planteó también un convenio sobre la liberación de los prisioneros. Estos serían reagrupados por nacionalidades y repatriados hacia su país. Sin embargo, en realidad lo que sucedió es que los soldados soviéticos no querían volver a la Unión Soviética. Sin embargo, 2 millones de soldados soviéticos fueron repatriados. En relación a los mayores crímenes de guerra, la conferencia acuerda que la cuestión de los mayores criminales de guerra deberá ser asunto de investigación por parte de los ministros de Asuntos Extranjeros para informarlo al cierre de la conferencia. Y vamos a encontrar posteriormente que en la última conferencia realizada en Potsdam se constituyen tribunales para el juzgamiento de los crímenes de guerra. Con respecto a los Balcanes, no era un tema que figurara en la orden del día de la conferencia. Para Roosevelt no era un tema importante porque tenía desinterés en la región, pero sí era para Churchill, que lo que intentó es un arreglo de la crisis yugoslava. Otra de las cuestiones que se planteó sin ser resuelta tenía que ver con la Convención de Montreux y los Estrechos. Se estableció que en una siguiente reunión de ministros de Asuntos Exteriores que se realizaría en Londres, se iban a considerar la modificación de la misma en función de las propuestas de que se entiende la Unión Soviética como reivindicación. Pero después eso no se lleva a cabo, no tiene efecto, no se produce. Y otra cuestión fundamental es la guerra en el Pacífico. Si bien está firmada el acta final de la conferencia por potencias, se menciona que este es parte del acuerdo secreto de Yalta que se establece entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos pensaba que la guerra contra Japón podría durar 2 años más, que iba a ser extensa, iba a ser entonces muy difícil sostenerla para Estados Unidos. Y entonces requeriría para eso la ayuda o el apoyo de la Unión Soviética. Para poder acceder a esto, la Unión Soviética propone condiciones muy onerosas. Ya había planteado Stalin en la conferencia de Teherán que podría brindar ayuda a Estados Unidos una vez que Alemania estuviera vencida. Estados Unidos toma esto y le pide ayuda para la guerra en el Pacífico. La Unión Soviética establece condiciones muy fuertes para participar, pero termina aceptando. Recuerden que la Unión Soviética tenía un tratado de neutralidad que había firmado con Japón en 1941, antes del ataque de Pearl Harbor, y ese se mantenía en vigencia. Y además Estados Unidos tenía en estudio el proyecto Manhattan, que era el proyecto de la bomba atómica, que para este momento, para Yalta, o sea, para febrero de 1945, todavía no había sido experimentado con efectividad. Las condiciones que solicita Stalin, la Unión Soviética, para poder participar en la Guerra del Pacífico son: una, el reconocimiento de la independencia de Mongolia Exterior. ¿Por qué Mongolia Exterior era importante? Porque fue el primer régimen comunista que reprodujo el modelo soviético desde su creación. Y estaba muy unido a la Unión Soviética desde 1921 a 1924. O sea, estuvo muy
muy compenetrado del proyecto soviético. Entonces pedían el respeto del status quo de Mongolia Exterior. Otra cuestión son las anexiones de las islas Kuriles del sur de Sajalín, que tiene que ver con las pérdidas que el entonces territorio de Rusia había sufrido en la guerra ruso-japonesa. Se pedía reivindicar las pérdidas territoriales que había sufrido en ese momento en la guerra de 1905. También el arrendamiento de la base naval de Port Arthur en el sur de Manchuria y el puerto de Airem al noroeste de China. También la cuestión de los ferrocarriles transmanchuriano y submanchuriano para poder llegar ahí a Dairem, y el reconocimiento de la influencia en Corea. Roosevelt estaba muy dubitativo, trataba de no ceder porque tenía sobre sí la presión de las exigencias chinas y el compromiso que había asumido con Chiang Kai-shek. Sin embargo, hay un acuerdo que el ferrocarril oriental chino y el ferrocarril del sur de Manchuria, que proporciona la salida de Dairem, sería operado por una empresa mixta chino-soviética en forma conjunta, reteniendo China su soberanía sobre Manchuria. Entonces acordaron que también Dairem, que es un punto muy importante para Stalin, en el cual fue muy intransigente, podía tener el estatuto de puerto franco, pero Port Arthur iba a ser cedido para convertirse en una base militar. Era un territorio muy preciado por Stalin. Acordadas estas cuestiones, lo que planteaba en febrero, estamos en Yalta, en febrero de 1945, que la Unión Soviética entraría en guerra contra Japón 2 o 3 meses después de la rendición de Alemania, y que la guerra haya terminado en Europa. Entonces ahí asegurarían su intervención del lado de los aliados. Aquí en esta foto aparecen los 3 mandatarios, Churchill, Roosevelt y Stalin, juntos con sus asesores en el palacio de Livadia, en Yalta. Allí se debatió durante estos días cómo organizar el mundo y cómo preservar la paz. En otros años tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo práctico sobre esta conferencia y lo trabajamos en relación a la técnica del role-playing. Entonces algunos alumnos van encarnando a cada uno de estos personajes y realmente es un trabajo y un ejercicio muy interesante. Más allá que no lo podemos hacer, yo les invito que puedan posicionarse en cada uno de estos mandatarios, en los intereses que tenían, en su capacidad de negociación y su posición, específicamente en este momento, en febrero de 1945, cuando la guerra en Europa todavía no había terminado. Y allí poder entender las grandes concesiones que se fueron realizando. Sobre todo el que estuvo más criticado fue Roosevelt. Roosevelt se lo acusó de haber sacrificado a Polonia y Hungría por una entendida paz universal y por haber planteado la concesión de estos territorios. Nada indica que haya habido un reparto del mundo en Yalta. Roosevelt, al contrario, aparece con una posición muy feroz a la idea de una apropiación indirecta de zonas de influencia o de regiones avasalladas. Siempre intentó solucionar los problemas a nivel de derecho internacional. Sin embargo, en estas negociaciones se fueron dando toda una serie de concesiones que después fueron leídos como un reparto del mundo, como el mito del reparto de África que estuvimos trabajando en la conferencia de Berlín. Hay un autor que es Philip Faberholm, que tiene un libro que se llama Las mentiras de la Segunda Guerra Mundial, y allí un capítulo que habla de Yalta como el reparto del mundo que no se produjo, que en realidad no es que en Yalta se hubiera producido un reparto, eso lo vemos en los puntos de la conferencia.
A diferencia de la conferencia de Moscú entre Churchill y Stalin, que sí, puntualmente y taxativamente hubo reparto de zonas, no se produce esto en Yalta. Sin embargo, lo que sucedió es que la sovietización del este de Europa contribuyó a construir el mito del reparto del mundo, y la Guerra Fría que se dio posteriormente es la que lo puso en juego, la que le hizo prosperar. En realidad, más que en Yalta, la conferencia posterior, la de Potsdam, podemos pensar ya más en una situación de fuerza y de alguna manera de zonas de influencia que se fueron distribuyendo. El antagonismo este-oeste nació de la conferencia de Potsdam mucho más que el encuentro en Yalta, en el que Roosevelt había creído que se echaban las bases definitivas de una paz mundial y duradera. En Yalta, los futuros vencedores, ¿qué hicieron? Debatieron la organización del mundo con una paz por fin recuperada después de tantos años de guerra. En Potsdam, que lo vamos a ver ahora, que es poco después, en agosto del mismo año, en Potsdam se encontraron los vencedores para intentar avanzar sus peones en el mapa de una Europa presa de una formidable confusión. De una conferencia a otra se había abierto un abismo de que surgirían la bipolarización y los futuros enfrentamientos de la Guerra Fría. A la unidad en la guerra que encontraron frente a un enemigo común van a surgir las grandes diferencias que aparecen en tiempos de paz. Aquí podemos observar a Truman y a Stalin reunidos en la conferencia de Potsdam. Una de las cuestiones principales de Potsdam, que ahora vamos a decir en continuación, tiene que ver con la concreción del desmembramiento de Alemania. Alemania queda dividida en 4 zonas de ocupación: en una zona de administración británica, otra de administración soviética de régimen comunista, otra americana y una menor francesa. Cada una de estas zonas estaba gobernada por el respectivo comandante militar. Lo mismo sucedía con la ciudad de Berlín, que también quedaba dividida en 4 zonas. Berlín, a su vez, estaba incluida en la zona de ocupación soviética. En Berlín estaba ubicado lo que era el Consejo Supremo de Control, que iba a estar integrado por los 4 comandantes militares. Este consejo tendría la función de resolver cuestiones que afectaran a todo el país, en especial el desarme completo de los alemanes, y se disolvería cuando se creara un gobierno alemán estable. La situación en los Balcanes fue un tema de absoluto bloqueo entre las potencias, ya que la declaración de Europa liberada no se estaba cumpliendo. Truman plantea el carácter no representativo de los gobiernos de Bucarest y Sofía. Stalin, entonces sorprendido, se dirige a Churchill y le recuerda su no injerencia en Grecia en función de los acuerdos que habían producido entre ellos anteriormente. Otro problema fue cuando Gran Bretaña y Estados Unidos proponen el ingreso de Italia a Naciones Unidas. Stalin se indigna, ya que se plantea una diferenciación no esperada entre Italia y el resto de los antiguos satélites del eje. Churchill aduce o pretende probar que las libertades esenciales son respetadas en Italia y no así en los estados bajo ocupación soviética. Los soviéticos obtuvieron la administración de la ciudad de Königsberg en Prusia Oriental. En relación a la cuestión polaca, los límites de Polonia han sido un tema que han trascendido, se ha reiterado en todas las conferencias que estuvimos viendo, y que parte, como explicábamos anteriormente, de este tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética de 1939, y que nunca termina de resolverse porque es difícil la aceptación del corrimiento de los límites de Polonia. En este sentido, Churchill insistió en que el desplazamiento de la población alemana significaría una nueva amenaza a la paz.
Stalin se defiende y plantea que los alemanes de esas regiones ya habían huido de esos territorios. La discusión se vuelve enardecida. La conferencia termina adoptando un nuevo acuerdo sobre el traslado metódico de poblaciones alemanas que se realiza en forma ordenada y humana. Sin embargo, no puede decirse que no fue ni ordenado ni humano, ya que 2 millones de personas mueren en este traslado ante la mirada indiferente de los occidentales. En estos tiempos, en estos momentos, Churchill y Eden tienen que retirarse de la conferencia y volver a Londres porque había elecciones. Los conservadores son ampliamente vencidos y los nuevos dirigentes laboristas acceden al gobierno. Entonces el que vuelve en reemplazo de Churchill va a ser Adler a la conferencia de Potsdam. Aparece allí una nueva propuesta en relación a las cuestiones polacas y una negociación muy importante. A cambio de la aceptación por parte de los occidentales de la línea Oder-Neisse, frontera occidental de Polonia, los soviéticos deberían ceder en otras cuestiones. Una de ellas tenía que ver con las reparaciones y otra de ellas tenía que ver con la entrada de Italia a Naciones Unidas. Entonces los soviéticos aceptan relacionar en esta negociación ambos temas. De todas maneras, a pesar de aceptar, la Unión Soviética dejó patente su hostilidad hacia Italia, vetándole permanentemente su ingreso. Italia recién logra ingresar a Naciones Unidas en 1955. ¿Por qué está también atada a las cuestiones de reparaciones? Las reparaciones eran una cuestión exigida por Stalin en forma muy taxativa y muy importante. Exigía una indemnización máxima, mientras que los ingleses y americanos pensaban que en caso de desposesión total de Alemania vendría, como en la Primera Guerra, una necesidad de subsidio, de pagos. La comisión de reparaciones que se había establecido no pudo aproximar las posiciones. Y Barnes, que era anticomunista y pragmático, propuso algo nuevo: que cada una de los estados sería libre de tomar de su zona las reparaciones que deseara. El ministro soviético entonces pidió una suma sobre los recursos del RUP, pero fue negada. Sin embargo, en este proceso de negociación de aceptar la línea de Polonia por el tema de reparaciones a Italia fue lo que fue triunfando. En relación a las reparaciones, entonces triunfa la tesis norteamericana, donde las peticiones de la Unión Soviética quedan satisfechas por medio de las apropiaciones efectuadas en la zona alemana ocupada por la Unión Soviética, y ya no se planteó un monto total. Con respecto a el establecimiento de un tribunal militar para el juzgamiento de los crímenes de guerra. Ya después de la Primera Guerra Mundial, los crímenes cometidos fueron juzgados por el propio Estado alemán en unos tribunales que se constituyeron, que fueron en la ciudad de Leipzig, que habían fracasado porque había sido el juzgamiento hecho por los mismos alemanes. Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a pensar que determinados delitos no solamente ofenden a las víctimas, sino que son delitos que ofenden a la comunidad internacional toda, y por lo tanto organismos internacionales podían juzgarlo. Es así que se crean tribunales ad hoc, o sea, tribunales del momento, de Nuremberg y Tokio, que eran tribunales de vencedores, que generó grandes discusiones en el derecho internacional porque rompía con las reglas básicas del derecho, o sea, una tipificación del delito que tiene que ser anterior y que no era legítimo un tribunal porque había sido constituido después de los hechos. Sin embargo, estas cuestiones son salvadas porque se consideró que al ser un delito internacional cometido contra la comunidad internacional toda,
se toma al derecho consuetudinario, o sea, la costumbre internacional como base. Considera que los delitos internacionales son tales no cuando hay una ley que lo digan, sino cuando la costumbre lo plantea, aunque no hayan sido codificados. Esto ya se vislumbraba en la Convención de La Haya de 1898. Estos tribunales dan base a otros tribunales posteriores que se van a constituir y además son antecedentes de lo que va a ser la Corte Penal Internacional, que ahora sí va a ser un tribunal de carácter permanente que surge con el Tratado de Roma de 1998 y que entra en vigor en el año 2002. Los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo entre el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de agosto de 1946, conformando un tribunal penal internacional ad hoc para juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas del Reich, y luego se estableció en Estados Unidos otro tribunal militar para el juzgamiento de colaboradores del nazismo, médicos, funcionarios, abogados y jueces. El tribunal y sus acciones fueron duramente criticados respecto a la legalidad. Los delitos planteados fueron tipificados con anterioridad a esa fecha. Del mismo modo, entre agosto de 1945 y el 12 de noviembre de 1948 se reunió el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente en la ciudad de Tokio, a fin de juzgar los crímenes de guerra perpetrados por militares japoneses con la participación de los estados vencedores. Los acusados fueron encontrados culpables, algunos con penas de prisión y otros con pena de muerte. Sobre este juicio también recayeron críticas de que se condenaba solo a los vencidos, especialmente referencia a que no fue procesado el emperador Hirohito ni se juzgó la utilización de bombas atómicas arrojadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y que provocaron la rendición incondicional de Japón en agosto de 1945. La influencia de la política norteamericana fue decisiva en esta cuestión, ya que una vez terminada la guerra, Japón perdió su soberanía y su territorio fue ocupado por tropas norteamericanas. El comunicado final de Potsdam del 2 de agosto de 1945 no provocó mucho entusiasmo y quedó eclipsado rápidamente por el lanzamiento de las bombas nucleares. Son muy claras las fechas en este sentido, ya que el 6 de agosto cae la primera bomba nuclear sobre Hiroshima. La Unión Soviética, que había planteado que participaría en la guerra, desconociendo su tratado de neutralidad con Japón de 1941, el 8 de agosto, o sea, 2 días después de la caída de la primera bomba, declara la guerra a Japón y el Ejército Rojo irrumpe sobre el territorio de Manchuria. El 9 de agosto es lanzada la segunda bomba nuclear sobre Nagasaki y se plantea que esta segunda bomba, más que sobre Japón, fue planteado como una manera de frenar a la Unión Soviética en su invasión, ya que Estados Unidos, al poseer estas dos bombas, no necesitaba ya el apoyo soviético. El 15 de agosto, Japón anuncia la capitulación y el 2 de septiembre se realiza la ceremonia de rendición. Vamos a ver en este momento, para finalizar el proceso, cómo se produce la derrota de las potencias del eje, especialmente las principales potencias, es decir, Italia, Alemania y Japón. La caída de Mussolini se produce el 25 de julio de 1943 y esto anuncia ya la derrota de Italia. El nuevo gobierno, presidido por el mariscal Badoglio, va a tratar inmediatamente de obtener un armisticio con las potencias aliadas y lo obtiene finalmente el 3 de septiembre de 1943. La desaparición del régimen fascista es una consecuencia directa sobre todo del curso y el desarrollo que se iba produciendo en el frente de guerra en el Mediterráneo,
pero también se puede relacionar o ver con otras cuestiones, como una dificultad en la colaboración de los ejércitos de los mandos de los ejércitos alemanes italianos, y también un cansancio importante de la opinión pública italiana. Las relaciones entre Alemania e Italia habían sufrido el primer golpe primeramente en 1940, cuando en lugar de dirigir la acción militar contra Malta, que ese era el plan de guerra alemán, Mussolini lanza la ofensiva hacia los Balcanes. Entonces ataca a Yugoslavia y a Grecia, que significaban para él un obstáculo a la penetración italiana en la zona. Esta acción termina fracasando, y el Duce, después de una entrevista que tiene con Hitler el 8 y 9 de febrero de 1941, se ve obligado a renunciar a esa guerra paralela que él quiere establecer, y tuvo que acomodar sus pretensiones a la del gobierno alemán. Mussolini tenía grandes temores, primero sobre las reivindicaciones alemanas sobre el Tirol meridional, que eso ya se veía como punto de desacuerdo, que de alguna manera había sido dejado de lado cuando se constituyó el eje Roma-Berlín y después el Pacto de Acero, pero este temor permanecía. Y también tenía cierto temor Mussolini de convertirse en un vasallo realmente de su aliado alemán. Había también en Italia una fuerte corriente de oposición a la guerra. Consideraba que la entrada de la guerra era más una acción ligada a los intereses del partido fascista que a los intereses nacionales. También la actitud de los funcionarios del fascismo no era segura en este momento en el apoyo de la guerra y que se pudiera proseguir. Esta oposición fue en aumento a partir de noviembre de 1942, cuando se produce el desembarco norteamericano en África del Norte, poniendo a Italia a un paso de ser ocupada. El mariscal de Badoglio, que en noviembre de 1940 había ya abandonado la división de la dirección del Estado Mayor General, sin embargo conservaba una gran autoridad sobre el personal y sobre el ejército. Le insiste al rey que el rey intervenga para poder cambiar esta situación. Así, en mayo de 1943, el rey se inclina a la propuesta de la oposición y plantea que hay que pensar seriamente en la posible necesidad de separar el destino de Italia del destino de Alemania. Entonces Badoglio elabora un plan para hacer caer el gobierno fascista y dar así posibilidad a una negociación con las potencias aliadas. La crisis latente se va agravando con la situación militar que es desfavorable. Entonces, el 10 de junio se produce el desembarco anglo-norteamericano en Sicilia y a los días Roma es bombardeada. Frente a esto, Mussolini pide a Hitler el envío inmediato de refuerzos, o sea, pide el ejército alemán para poder contrarrestar esta situación. Sin embargo, Hitler no lo promete. Al ser informado de esta negativa, el rey considera que hay que cesar la lucha. Mussolini se niega permanentemente a abandonar a Alemania. Entonces el desenlace se provoca mediante un golpe de Estado y donde Mussolini es derrocado. A iniciativa de dirigentes fascistas se llama una reunión del Gran Consejo que discute y decide el restablecimiento de las prerrogativas del rey y del Parlamento, que habían sido anuladas ya con la marcha sobre Roma en 1922. Esto provoca la dimisión de Mussolini y el arresto del mismo. Mussolini es arrestado ni bien sale de la habitación en la que se encontraba el rey. El régimen entonces ya no se encontraba con ningún apoyo en ningún sitio, porque había lanzado al país a una guerra con un final desastroso para Italia. Entonces era necesario una salida y en esa salida tenía que salir de la escena Mussolini para poder negociar. Este fue el objetivo especialmente del mariscal Badoglio,
pero fue muy difícil llevarlo adelante, no fueron negociaciones muy fáciles, porque estaba en una posición sumamente compleja, porque si abandonaba el pacto del Este, abandonaba el pacto de acero, sería barrido automáticamente por las fuerzas alemanas, pero se veía obligado también a demorar un acuerdo con Gran Bretaña y Estados Unidos hasta que se firmara el armisticio y que estos aliados tuvieran la fuerza suficiente para ingresar a Italia y poder dominar las fuerzas alemanas. Las negociaciones de paz entonces se volvieron sumamente complejas porque tenían este doble juego que generaba desconfianza en ambos lados, no solamente desde el lado alemán, sino en ambos lados. El 11 de agosto de 1943, el gobierno italiano es conminado a firmar una capitulación sin condiciones que se firma el día 3 de septiembre de 1943. Frente a esto, Alemania parece muy preocupada por la posible firma de la paz y entonces ocupa el norte de Italia. A partir de esto, Mussolini es puesto en libertad por paracaidistas alemanes y forma en el norte de Italia un gobierno fascista republicano, o también llamada una República Social Italiana, declarando así otra forma de gobierno y que la monarquía había sido derrotada. En el sur de Italia, por su parte, estaban bajo el control el nuevo gobierno de Badoglio como el Reino de Italia. El rey y el gobierno de Badoglio dejaron Roma para buscar la protección del ejército aliado. Se constituye entonces una especie de resistencia a un comité de liberación que en su mayoría era antimonárquica. Sin embargo, se produjo una alianza temporal entre este comité de resistencia y el rey, y el gobierno de Badoglio lo que se propuso primero era posponer el problema de la organización del Estado, su forma de gobierno, y enfocarse principalmente en los esfuerzos por liberar el norte del país que estaba bajo el dominio alemán. Los aliados siguieron avanzando por la península. El ejército termina de liberar Roma el 4 de junio. Y allí se empieza a hacer evidente el deterioro de la figura del rey que había acompañado a Mussolini en todo este proceso de la guerra. En abril de 1944, anunció entonces el rey Víctor Manuel III su decisión de retirarse de la vida pública. Y entonces lo que hace es nombrar a su hijo Humberto como lugarteniente general del reino. Esto se produce cuando Roma es liberada, pero retuvo el título de rey hasta el 9 y 10 de mayo de 1946. En ese momento entonces Humberto ascendió formalmente al trono italiano como Humberto II, quien fue recibido con gran apoyo popular desde el momento de su coronación. Fue conocido como el Rey de Mayo, ya que su reinado duró solamente unos 40 días, porque allí empieza a volver a tomarse las cuestiones de la forma del gobierno. En función de una gran presión ejercida por los sectores antimonárquicos, el rey Humberto plantea un decreto en el cual prescribe que una asamblea constituyente se va a organizar después de la guerra para poder redactar una constitución y elegir una nueva forma de gobierno. Esta asamblea se celebra entre el 2 de junio al 3 de junio de 1946, que plantea un referéndum. A partir de este referéndum se hace una votación sobre la elección de forma de gobierno republicana y monárquica, en función de la cual el 54,3% apoya a la forma republicana y el 45,7% a la forma monárquica. El sector republicano, sin embargo, sin esperar el conteo final, proclama la república y nombra a De Gasperi como jefe provisional del Estado el 13 de junio de 1946. Se abre así una nueva constitución republicana.
que planteó una cuestión muy fuerte en relación a la monarquía, ya que planteó que los miembros masculinos de la Casa de Saboya debían permanecer en un exilio perpetuo. Esta disposición fue adoptada en 2002 y Víctor Manuel, hijo de Humberto II, fue abolida en 2002 y Víctor Manuel, hijo de Humberto II, puede entrar a Italia con su familia, pero renunciando, sin embargo, a todos los derechos sobre el trono. Él tuvo que abdicar y abandonar el país. La Constitución también establece que la forma republicana de gobierno no puede cambiarse por una enmienda constitucional, asegurando así que no vuelva a establecerse una monarquía dentro de Italia. La nueva Constitución termina estableciéndose en 1948 y el nuevo tipo de gobierno, la nueva forma republicana, produce lo que plantea, firma los tratados de paz. La Italia, posteriormente, el desarrollo que va a tener en función de su protagonismo internacional, vamos a encontrar que puede ingresar a la OTAN en 1949. En 1954 soluciona con Yugoslavia la cuestión del Trieste, que queda para Italia. En 1955 puede ingresar por fin a Naciones Unidas. Recuerden que tenía el veto permanente de la Unión Soviética. Y en 1984 se firma un acuerdo con el Vaticano, sustituyendo uno de los puntos de los convenios de Letrán, donde la religión católica deja de ser así la religión oficial del país. En relación a la derrota alemana, los textos plantean que Hitler, incluso hasta el final de la guerra, estuvo convencido de que vencería en esa guerra, que poseía armas nuevas, que eran cohetes y aviones sin piloto, que lograrían quebrar al propósito de Gran Bretaña de llevar la guerra hasta el fin. Su oficialidad, que siempre lo acompañó, como por ejemplo Ribbentrop, planteaba la posibilidad de negociar con la Unión Soviética primeramente. Sin embargo, Hitler se niega y después le proponen también negociar con las potencias aliadas. Hitler vuelve a negarse, no comprendiendo sobre todo que estas potencias pudieran apoyar a la Unión Soviética y así poner en peligro Europa sobre la posible sovietización, que es lo que luego se produce en la realidad. El desembarco en Normandía pone final a estas negociaciones y la batalla se va a seguir hasta el final. Dentro de Alemania, la resistencia alemana lo que había hecho es un atentado contra Hitler, pero que no tuvo éxito, y tampoco podía pensarse la posibilidad de un golpe de Estado contra él. El pueblo alemán no estaba dispuesto a apoyar ni a aceptar un acto de violencia contra Hitler, contra su persona. Lo seguía considerando su líder, en quien ponía todas sus esperanzas, ya que había realizado verdaderos milagros y todavía parecía capaz de poder enderezar esta situación militar tan desventajosa para Alemania en ese momento. El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas y estadounidenses se encuentran en Alemania. Entraron por primera vez en contacto directo, cortando Alemania en dos. Las primeras unidades que llegaron a tener contactos es una división de infantería norteamericana y una división de guardias soviéticas sobre lo que es el río Elba, donde los soldados de ambas nacionalidades realizan una breve celebración por encontrarse personalmente después de tantos meses de avance desde puntos geográficos tan opuestos. Contra lo que esperaba la propaganda nazi, el contacto entre ambas tropas no fue hostil, sino al contrario, fue un momento de fraternización, soldados de ambos bandos. Encuentros similares se fueron produciendo posteriormente con las otras divisiones que se fueron encontrando, cerrando así las vías de comunicación de los restos del
produce el suicidio de Hitler y la caída de Berlín. En las últimas horas de la batalla de Berlín, que se da en la tarde del 30 de abril de 1945, el dictador alemán Adolf Hitler se suicida quemándose en su búnker en la Cancillería del Reich en Berlín junto con su amante de muchos años y por un día su esposa, que fue Eva Braun. Entendiendo que la guerra ya se encontraba perdida para el Tercer Reich y deseando no ser capturado por las tropas soviéticas que avanzaban sobre la capital alemana. Realiza un último testamento donde nombra a sus sucesores. Por ejemplo, el almirante Dönitz es nombrado presidente de Alemania y también nombra a Goebbels, su ministro de propaganda. Sin embargo, Goebbels, junto con su esposa, se suicida en la mañana del 1 de mayo, dejando sin a otros representantes para la negociación de la rendición. En función de esta situación, el ejército alemán fue rindiéndose en las distintas zonas o puntos geográficos en que se encontraban. Entonces se van a rendir en Italia, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en Noruega, en Bohemia, en Eslovenia, en Croacia y también en Francia. En Francia capitulan en Reims. En Francia, a las 2:41 de la mañana del 7 de mayo de 1945, en los cuarteles de Reims, en Francia, el jefe del Estado Mayor del alto mando de las fuerzas alemanas, el general Holz, firmó el acta de rendición incondicional para todas las fuerzas alemanas ante los aliados. Este incluía la siguiente frase: todas las fuerzas bajo el mando alemán cesarían las operaciones activas a las 23:01 horas, hora de Europa Central, el 8 de mayo de 1945. Estas palabras no marcan diferencia entre las fuerzas de la Wehrmacht que luchaban contra los aliados occidentales o contra los soviéticos, por lo cual se infería tácitamente que ponía fin a toda resistencia alemana donde quiera que ésta se encontrara. Cuando la Unión Soviética se entera de la rendición firmada solo ante británicos y estadounidenses en Reims, exigió que el Comando Supremo de la Wehrmacht también capitulara ante el Ejército Rojo, alegando que esa era una rendición parcial y que dejaba a las tropas alemanas en libertad de seguir atacando contra las fuerzas soviéticas. El gobierno soviético apreciaba también el sentido histórico que ese momento tenía y exigió que se ratificara la rendición de Reims ante el Estado Mayor del Ejército Rojo. Entonces, al día siguiente, los máximos jefes de la Wehrmacht fueron llevados a Berlín. Allí, en la noche del 8 de mayo, firmaron un documento similar en el cuartel general soviético situado en un suburbio de Berlín, rindiéndose explícitamente ante la Unión Soviética. Durante todo este tiempo, los líderes militares alemanes habían tratado de ganar tiempo, vanamente, para que los restos de las varias unidades de la Wehrmacht huyeran lo más al este-oeste posible para evitar así rendirse ante las tropas soviéticas. Pero el alto mando soviético presionó para evitar esta maniobra de última hora y logró que las tropas alemanas aceptaran rendirse sin condiciones en la noche del 8 de mayo, sin importar el punto geográfico de Europa donde éstas se encontraban. Japón, hacia 1942, no solamente dominaba las regiones más ricas y más pobladas de China, sino también ocupaba toda la parte occidental del Océano Pacífico, Indochina, las Indias holandesas, pretendiendo establecer en esa zona allí un nuevo orden en Asia. Sin embargo, hacia 1944 había sufrido derrotas muy importantes que bloquearon lo que son sus transportes marítimos, por lo cual no llegaban alimentos y no obtenía las
materias primas necesarias para poder mantener su industria, lo que produjo un colapso muy importante de Japón. Se produce también el éxito norteamericano en la ocupación de la isla de Okinawa el 1 de abril de 1945, que hace que el archipiélago japonés esté muy cerca de una operación de desembarco, que quede bajo ese riesgo. Sin embargo, la resistencia japonesa se prolonga, es una resistencia muy fuerte, y entonces surge allí la decisión de la utilización de las bombas atómicas, que esto es lo que se debate de alguna manera antes de llegar a Potsdam, y en Potsdam mismo que lo plantea Truman. Si utilizan estas bombas, la idea es evitar las pérdidas de vida en un desembarco y evitar que la Unión Soviética también desarrolle su intervención sobre Japón. Al no contestar el ultimátum de Estados Unidos, es utilizada el arma atómica. Allí sí se pierden vidas, pero no norteamericanas, sino vidas japonesas, y no solamente de militares, sino vida de población civil. A las 8:15 del 6 de agosto de 1945 cae la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Allí 140.000 personas mueren en ese mismo día y unas 180.000 al cabo de unos años. Unos días después, el 9 de agosto, se arroja otra bomba sobre Nagasaki. Allí mueren 70.000 personas inicialmente y 140.000 personas luego de un tiempo víctimas de la radiación. La ola de calor que provoca una bomba atómica llega hasta 3.000 grados centígrados en un segundo, y la detonación destruye todo en un diámetro de 280 metros, todo en un segundo. Frente a esto, el 2 de septiembre, Japón capitula en forma incondicional. ¿Por qué se llega a este punto? También hay discusiones de por qué llegar a esto y no una negociación anterior. En realidad, no primeramente, pero sí después el emperador quería una negociación. Primero tenía una postura de no negociar y seguir la guerra hasta últimas consecuencias. Y lo que esperaba después era que el enemigo intentara un desembarco en el archipiélago. Pensaba hipotéticamente que ese desembarco iba a fracasar, por lo cual en ese momento Japón podía obtener una paz satisfactoria, una paz negociada. Busca en otro momento también un acercamiento con la Unión Soviética, con quien mantiene, recuerden ustedes, un tratado de no agresión surgido en 1941. Sin embargo, la Unión Soviética plantea muchas evasivas. Sin embargo, conocemos que ya había acordado con Estados Unidos participar en la guerra contra Japón. Al reconocer que la capitulación es inevitable, el gobierno imperial lo que hace es comunicar a los aliados que está dispuesto a aceptar la declaración de Potsdam si se soluciona la cuestión de la dinastía. Entonces los aliados contestan que la autoridad del emperador se va a ejercer bajo el control del comandante en jefe interaliado, admitiendo así también de alguna manera la continuidad de la dinastía. Esta cuestión fue sostenida, como yo les mencionaba, en los juicios de